con lo cual todos podemos identificarnos, ¿cierto? Creo que no hay nadie que pueda decir que no haya tenido un conflicto o no tenga, que no tenga discusiones, desacuerdos. Eso es natural entre nosotros. Somos pecadores y siempre que hayan relaciones humanas, eventualmente van a surgir conflictos. Y surgirán conflictos, naturalmente, como lo dicta la estadística, con quien más nos relacionemos. Es una cuestión de probabilidad, ¿cierto? Entonces, de niños, la mayor cantidad de conflictos surge con nuestros hermanos o con nuestros padres, en el colegio o en la universidad, con compañeros de estudio, en el trabajo o con nuestro cónyuge, si ya nos hemos unido en sagrado matrimonio. El conflicto marca nuestra experiencia humana con innegable frecuencia, desde pequeñas discusiones familiares hasta divisiones que destrozan iglesias. Los desacuerdos forman parte del tejido de nuestras relaciones, hacen parte de lo que nosotros somos también. Cuando estas tensiones aparecen, es muy común que las enfrentemos de dos maneras. O intentamos utilizar la estrategia del avestruz, tapando los ojos, desapareciendo como que eso no sucedió, evitándolas, o atacando sin misericordia a la contraparte. Y ambas reflejan más la sabiduría de este mundo que la sabiduría de Cristo. El tener conflictos no es malo en sí. Lo malo es no afrontarlos correctamente, no afrontarlos bíblicamente. Una perspectiva bíblica del conflicto nos hace tener un enfoque correcto de estos escenarios, que si bien hacen parte de la vida, no siempre los tenemos que ver como un desperdicio o un desgaste de energía. No debería ser esa parte de nuestras vidas que quisiéramos desaparecer. Definitivamente no son cómodos. Así como las pruebas o el sufrimiento son cosas que no quisiéramos tener que afrontar, pero definitivamente son buenas para nuestras vidas, especialmente, obviamente, si hemos creído en el Señor, porque a través de ella el Señor nos ayuda a depender más de Él y a revelar incluso nuestros pecados. Deben ser oportunidades en las que no debemos dar pie a que nuestro pecado crezca, sino que al contrario nos lleve a santificarnos más. Donde vemos amenaza, el Señor ve oportunidad. Donde sentimos peligro, Él ofrece crecimiento. Los conflictos, vistos desde la perspectiva bíblica, no son meros inconvenientes a evitar, sino pruebas divinamente permitidas que revelan nuestro corazón y nos permiten crecer en semejanza a Cristo. Y esta perspectiva requiere un cambio total de mentalidad. Necesitamos aprender a ver el conflicto no como un obstáculo para nuestra paz, sino como un camino hacia una paz más profunda. Esto es lo que llamamos una perspectiva de los conflictos centrada en el Evangelio. Hoy examinaremos los principios bíblicos fundamentales para poder convertir el conflicto en una oportunidad que glorifique a Dios, que sirva a los otros y que nos ayude a crecer espiritualmente. Y esto sin olvidar que también a través de la manera como nosotros afrontamos los conflictos, damos testimonio al mundo, tanto a aquellos que son creyentes como a un mundo incrédulo. La Escritura, no pensemos que nos va a dar simplemente 4 pasos para ser feliz, 3 pasos para no pelear con tu marido. No, no es algo tan simplista. No nos da unos pasos para resolver problemas, sino un marco teológico desde el cual podemos enfrentar el conflicto. Y este marco está estructurado en 4 principios fundamentales. Si ustedes recuerdan, en nuestros estudios de los miércoles, hace unos meses, el pastor hizo precisamente una serie sobre resolución de conflictos. Obviamente en esta clase no podemos dar todos los detalles que se trató en esa serie, por eso si de pronto alguien, después de escuchar, tiene duda en alguna parte y quisiera profundizar más, los invito a que revisen esa serie que la pueden encontrar en el canal de YouTube de la iglesia. Y está basada en este mismo libro de Ken Sande, el autor del libro Pacificadores. Y a esos principios fundamentales para poder resolver conflictos, él le llama las 4 columnas de la pacificación. Vamos a ir viendo una por una. La primera es glorifique a Dios. Es decir, nosotros en medio de los conflictos siempre debemos buscar la gloria de Dios. El punto de partida para la resolución del conflicto no es mi comodidad, no es buscar mis intereses, es buscar la gloria de Dios. Pablo nos instruye en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 31, y dice: si pues coméis o bebéis
o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto significa que cada palabra, cada actitud, cada decisión durante un conflicto debe reflejar el carácter de Cristo. El conflicto se convierte entonces en una plataforma para poder demostrar el poder del Evangelio. Cuando respondemos con gracia en vez de venganza, con verdad en lugar de manipulación, estamos mostrando que el Evangelio transforma vidas realmente. No es algo teórico, es algo práctico que realmente nos hace nuevas criaturas. No son palabras muertas, es una fe viva. Y esta perspectiva requiere confiar en la soberanía de Dios, como dice el Salmo 37:5. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, Él actuará. Los conflictos no son accidentes cósmicos, sino tareas asignadas por un Padre amoroso que es soberano. Es decir, ellos no pasan en nuestra vida simplemente porque tuvo que darse, porque fue una equivocación, un error en la matriz. No, fueron planes decretados por el Señor para ayudarnos a crecer, para reflejar más al Señor. Dios es soberano y Él lo permite en nuestra vida con un propósito santificador, tanto para nosotros como para nuestro entorno. Esta convicción entonces desactiva nuestra necesidad de control y nos libera para responder con fidelidad en lugar de reaccionar con miedo. Entonces, ante todo conflicto, lo primero que debemos buscar es glorificar a Dios. Pero también debemos tener en cuenta que nosotros no somos mejores que con quienes tenemos ese conflicto. Y eso nos llama a sacar la viga de nuestro ojo, la segunda parte. Antes de examinar la falta de los otros, Cristo nos llama a hacer un honesto autoexamen. Dice Mateo 7:3, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga en tu propio ojo? Si nos ponemos a pensar, ¿qué nos está diciendo el Señor ahí? No solamente cuando nosotros no nos autoexaminamos, somos incapaces de ver con total claridad lo que está sucediendo, sino que también de alguna forma nos estamos poniendo como si fuéramos mejores que los demás. Cuando a veces nosotros estamos cometiendo una falta mayor que el otro, pero no lo vemos. Y eso es lo que nos lleva a ser el Señor y a ver aquí el Señor. Este principio confronta nuestra tendencia natural a minimizar nuestros errores. Tendemos a ver como que nosotros no hicimos nada, vemos de lejos nuestras faltas, pero eso sí analizamos con lupa, con letra pequeña, lo que hizo el otro. Si lo que yo hice no fue tan malo, pero lo que hizo el otro, ay, si usted hubiese escuchado lo que me dijo, si hubiese visto la cara que puso, ¿cierto? Santiago 4, del 1 al 3, en esta porción, el Señor nos indica a través de Santiago la raíz del conflicto. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Los conflictos externos siempre revelan conflictos internos. Nuestros deseos insatisfechos por control, por respeto, comodidad o afirmación. Estos se convierten en exigencias que alimentan la disensión cuando no se cumplen, cuando nos queremos colocar por encima de todos los demás. El autoexamen bíblico requiere identificar estos ídolos del corazón que pretenden competir con nuestra lealtad a Cristo. Y este proceso doloroso revela nuestras contribuciones materiales al problema, tal vez a través de las circunstancias que permitimos que se vivan, como las personales, actitudes pecaminosas, palabras hirientes u omisiones. Entonces, no solamente debemos ser conscientes de nuestro aporte al conflicto, sino que esto nos lleva a hacer una confesión genuina de qué manera nosotros estamos aportando a esa discusión. La confesión genuina forma parte esencial de este proceso. No se trata de afirmaciones simbólicas, así como le oramos al Señor, Señor, perdona mis pecados. Bueno, pero ¿cuáles son tus pecados? ¿Mentiste? ¿Fuiste orgulloso? ¿Dejaste de tener empatía con tu hermano? ¿Cuáles son esos pecados específicos que necesitamos confesar delante del Señor? Y si delante del Señor necesitamos ser específicos, al momento de querernos poner en paz con una persona, también deberíamos ser específicos. Como que, bueno, yo no sé por qué estás molesto o molesta conmigo, pero perdóname si te ofendí en algo. Cuando realmente en nuestro corazón tal vez sí sabemos qué fue lo que pasó. No es decir, si te ofendí, lo siento,
sino una admisión completa de responsabilidad. Entonces la confesión efectiva, esa que nos permite acercarnos más a la resolución del conflicto, implica dirigirnos a todos los afectados. Es confesar nuestros pecados por su nombre. No es simplemente me equivoqué o fui descuidado, pequé. Si pequé, aceptemos, llamemos las cosas por su nombre, pequé. Identificar claramente la acción incorrecta, reconocer qué fue lo que se hizo que no estuvo bien, no ser ambiguos, porque a veces eso muestra de orgullo. Yo no quiero aceptar exactamente en qué fallé porque no quiero que me señalen por mi pecado. Pero si yo quiero realmente estar a paz con una persona en la cual yo he ofendido, yo debo reconocer mi falta y ser específico en eso. Porque incluso a través de eso la persona me puede decir, mira, yo ni siquiera estoy molesto contigo por esa razón. Fue tal otra cosa, ¿cierto? Y eso nos permite aclarar las cosas realmente. Es reconocer dónde estuvo el problema a la luz de las Escrituras, porque nuestra perspectiva no es lo que el mundo nos dicta que debemos hacer. No es una regla de conducta para cumplir éticamente o moralmente ante las personas. Nuestra regla de conducta es la palabra de Dios. Y es a la luz de la palabra de Dios que yo debo ver si yo he pecado o no he pecado. Si he dado justo en el blanco o he fallado el blanco. ¿Qué es lo que se refiere a la palabra pecado? También es expresar un genuino dolor por el dolor, el daño o el dolor causado. No es como que realmente a mí no me importa qué pase contigo, porque si realmente no me importa no voy a buscar resolver ningún conflicto. Si yo no me coloco en los zapatos de mi contraparte, a mí no me va a importar restaurar esa relación. Entonces es ponernos en esa situación y realmente sentir, bueno, lo que yo hice, y incluso en la sabiduría popular lo dicen, ¿no? El agraviado se acuerda, pero a quien agravia, el que agravia normalmente es como si no hubiese pasado nada. Y deberíamos ser conscientes tal vez, tanto cuando ofendemos como cuando somos ofendidos. Porque somos muy sensibles cuando nosotros somos los receptores de la falta, pero nos olvidamos muy fácilmente cuando somos quienes la causamos. Y debe estar al mismo nivel, porque todos tenemos la misma dignidad delante del Señor. Incluso siendo creyentes, yo no soy mejor que un incrédulo, porque todos fuimos creados a la imagen del Señor. Y solamente por ese hecho yo debo preocuparme en el corazón de aquella otra persona. Y por eso también la resolución de conflictos es un testimonio al mundo incrédulo. Porque si yo soy capaz de reconocer mis faltas, soy capaz de reconocer en qué he fallado delante del Señor, eso da testimonio a un incrédulo también. También debe aceptar las consecuencias, incluyendo restauración. No es simplemente, bueno, yo te pedí prestado 2 millones, lo siento, yo sé que eso te dolió, el que no te los pagara, pero todo saldado, no hay problema, somos hermanos nuevamente, deuda saldada, no pasó nada. No te preocupes que no pasó nada. Claro, le conviene no pasó nada al que lo pidió prestado, pero el que lo prestó le siguen haciendo falta sus 2 millones, ¿cierto? Porque trabajó por eso, se limitó por algunas cosas para ahorrarlo. Entonces yo no puedo decir, no, aquí no pasó nada. Incluso debería pensar en devolver lo que presté más los intereses. Porque si se lo hubiese prestado al banco, el banco le quita la casa si usted no lo hace. Suponiendo que tenga casa. Para comenzar, los bancos no prestan si no tiene para no saber de dónde le van a quitar eso, ¿cierto? Entonces, hay que ser conscientes que al momento de buscar estar a paz con mi hermano, debe ser incluyendo restitución cuando esto involucre eso. Explica cambios concretos a implementar. De pronto, si yo he sido consciente que he fallado, tal vez por descuido, porque no preveí algunas cosas que pude haber evitado, entonces voy a decir, bueno, yo he fallado por tal razón y voy a cambiar tal cosa. Ese es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento implica un cambio de dirección. Yo no puedo pretender hacer siempre las mismas cosas y pretender resultados distintos. Funciona de esa manera. Es decir, si uno tiene una receta y uno sigue al pie de la letra la receta con los ingredientes, uno espera obtener el plato al final, ¿cierto? Usted no siembra una semilla de mango y espera obtener una manzana. Usted no empieza a cumplir la receta de una torta y espera tener un arroz trifásico al final. Es decir, se obtiene el resultado de lo que yo estoy haciendo. Luego, si estoy haciendo algo que no es correcto y que es, digamos, insumo para ese pecado, para esa situación conflictiva, yo tengo que identificar eso y quitarlo del camino. Y eso implica entonces aplicar cambios concretos e implementarlos.
hay que pedir perdón específicamente, como hemos mencionado desde el comienzo. Si yo he fallado en algo específico, pidamos perdón específicamente y a las personas correspondientes. En Santiago se nos dice, confesad vuestros pecados unos a otros, que incluso es uno de los versículos que utiliza la Iglesia Católica Romana para decir que se les confiesa a un sacerdote. ¿Por qué yo, si he fallado contra mi esposa o contra mi hermano, voy a confesarle a un tercero que ni siquiera sabe qué fue lo que sucedió? Lo primero que tengo que hacer es confesar contra la persona que yo falté. Pedirle perdón a Dios, claro. Eso hace parte del proceso porque el perdón viene del Señor. Pero si mi falta fue contra una persona específica, es contra esa persona que yo debo acercarme. ¿O no? Y pedir perdón específicamente por mis faltas. Entonces, si realmente queremos resolver conflictos, debemos glorificar a Dios, sacar primero la viga de nuestro ojo, pero también buscar una restauración humildemente. Ya entonces, con la viga removida de nuestro ojo, podemos ver claramente para ayudar a nuestro hermano si él necesita ayuda. Y no soy yo quien necesitaba la ayuda simplemente. Y eso también entonces nos pone, como decía, desde un punto de vista de humildad, de reconocer que tal vez mi aporte al conflicto es mayor de mi parte que de la otra parte. Y entender que yo he pecado más que mi hermano o mi hermana. En Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Al medio de buscar la resolución de un conflicto, nosotros no estamos buscando señalar, bueno, mi aporte al conflicto fue el 51%, o el tuyo fue el 51%, el mío fue el 49%. Entonces, tú tuviste más culpa, entonces aquí tú eres quien tienes que buscar la forma de resolver, yo no hago nada. No. Así yo haya aportado un 1%, para pelear se necesitan 2 personas. ¿Sí o no? Si el otro puede ponerse a pelear solo si quiere, y si yo no reacciono, si yo no guardo nada en mi corazón, pues la otra persona necesita resolver su conflicto personalmente con el Señor. De pronto uno puede orientarle, ¿cierto? Pero si yo me pongo a responder, si me ponen mala cara y yo pongo 2 malas caras, entonces no somos de aquellos que cuando nos piden 1 milla vamos 2, sino que si me dicen 1 yo digo 2, ¿cierto? Ahí necesitamos entonces ver cómo el Señor está tratando en ambos corazones. Yo digo que el Señor es tan bueno, tan misericordioso y muestra tanto su soberanía que Él con un solo conflicto, con una sola situación, permite tocar cada corazón justo en el punto donde cada corazón necesita ser tocado. Y cada persona debe reconocer cuál ha sido su falta delante del Señor. Y cada persona debe llegar delante del hermano y delante de Dios para buscar, ¿qué? Una restauración. Porque el propósito de resolver un conflicto no es encontrar culpables, no es hallar vencedores, ganadores o perdedores. Porque si somos conscientes, con un conflicto no resolvido, quienes pierden son todas las partes implicadas. Quienes pierden es el reino del Señor. ¿Cómo es posible que entre 2 hermanos no se puedan poner a paz? Entonces, ¿qué viera el mundo entre nosotros? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde se refleja el amor de parte del Señor? No es pasar por encima todas las cosas, es poder encontrar una solución bíblicamente. Eso da testimonio al mundo. La meta nunca es confrontar por confrontar, sino restaurar la relación. Tal vez las cosas no vayan a ser igual a como eran antes, porque somos humanos, quedan las marcas en nuestro corazón, tal vez perdonamos, pero recordamos que pasó algo. Entonces es posible que las circunstancias no sean exactamente igual a antes, o es posible que por la gracia de Dios tan misericordioso sea que permita que llegue a ese punto, o incluso que sea mejor que antes. Pero el propósito es llegar a restaurar la relación. Y esto contrasta radicalmente con el enfoque mundano, que busca simplemente avergonzar al otro, derrotar y controlar. La restauración bíblica presenta el Evangelio como fundamento. Empezamos no con lo que la persona ha hecho mal, sino con lo que Dios ha hecho y está haciendo por ella y por mí a través de la persona de Jesucristo. La comunicación en este proceso debe reflejar lo que dice Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor. Y esta comunicación en verdad significa hacer juicios benévolos,
dando el beneficio de la duda. ¿A qué se refiere esto? Normalmente nosotros comenzamos cuando tal vez alguien nos vio mal o nos dijo algo que no nos gustó, empezamos pensando que aquella persona tenía una mala intención, que realmente quería hacernos daño. Pero ¿y si tal vez fue un descuido simplemente? ¿Cómo sabemos eso? Nosotros no somos Dios, no estamos en el corazón de la otra persona. Por eso el Señor siempre nos dice a juzgar con justo juicio, porque nosotros no podemos juzgar aquello que no conocemos, ¿cierto? Entonces, es bueno dar el beneficio de la duda a la contraparte. Dialogar, bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Yo noté tal cosa. ¿Sí fue así? ¿O fue tal vez que yo lo malinterpreté? ¿Cierto? De no pensar mal. Dar el beneficio de la duda. También es bueno encontrar puntos de acuerdo antes de abordar la diferencia. Entonces, en todo conflicto, tal vez las dos partes vean algo en común, pero también verán cosas desde otro punto de vista. Entonces, antes de empezar a decir, bueno, es que yo pienso que tú realmente hiciste esto y tú no lo estás viendo de esa manera. En vez de comenzar por eso, las diferencias, busquemos por lo que estuvimos de acuerdo. Los dos estuvimos de acuerdo que pecamos ambos. Bueno, comencemos por ahí. Los dos estuvimos de acuerdo que tal cosa no estuvo bien. Comencemos por ahí. Comenzar por los puntos en común y después empezar a abordar las diferencias. Este camino de llevar la comunicación a través de la verdad también implica reconocer nuestra propia necesidad de la gracia de Dios. Somos pecadores. Dijimos que los conflictos en sí no son malos, pero son naturales. Y no son malos porque precisamente nos revelan nuestro pecado o revelan el pecado de nuestro hermano, de nuestra hermana. Entonces, si nos ayudan a crecer en santidad, definitivamente no son malos. ¿Cierto? Pero si es un pecado que necesitamos tratar en nuestro corazón, ¿será que yo puedo crear un hábito para poder luchar contra un pecado? No, yo simplemente no necesito ponerme a hacer tal cosa durante 21 días y después de eso yo voy a poderlo hacer fácilmente sin problema. ¿Será que eso es así? Funciona de esa manera. Es decir, nuestro corazón es transformado a través de hábitos, a través de resoluciones, como hacemos a principios de año. No, ¿verdad? Nuestro corazón únicamente es transformado por la gracia del Señor, por el poder transformador del Espíritu Santo. Entonces, si el conflicto es consecuencia de un pecado, yo no puedo pretender que a través de una serie de reglas o pasos humanistas voy a llegar a la solución. Porque tal vez eso cambie un comportamiento, pero eso no transforma corazones, no cambia vidas, sino da gloria al Señor. Si yo realmente estoy buscando que mi conflicto pase a ser algo que traiga paz para gloria al Señor, el Señor tiene que estar involucrado desde el principio hasta el fin. Debo depender totalmente de Él. Comunicarnos con verdad implica también hablar con precisión. Usar declaraciones en primera persona es admitir mi responsabilidad. No escudarme detrás de un grupo. No, que pasó tal cosa porque fulanito hizo tal cosa, pero, yo también lo hice, pero eso es como cuando hacen las maldades en el colegio, ¿cierto? Alguien cogió y tumbó un abanico, entonces no, ahí estábamos 5. La verdad es que la culpa no es de ninguno, porque cada uno puso su parte. La verdad es que todos son culpables. No existe tal cosa como una culpa grupal. Porque si existiera culpa grupal, el Señor imputaría también justicia grupal. Y delante del Señor nosotros no somos justificados por hacer parte de una familia, por pertenecer a un grupo, por venir a Iglesia Bíblica Soberana Gracia. Eso no te hace acepto delante del Señor. Lo que nos hace acepto delante del Señor es admitir mi culpa delante de Dios, que yo soy pecador, que yo merezco el castigo eterno, pero que acepto la gracia que Dios nos ofrece a través de la persona de Cristo. Tengo que admitir mi culpa, si no, nunca voy a ser perdonado. Si yo me escudo delante de un grupo, no estoy admitiendo cómo yo he aportado al conflicto. Tenemos que responsabilizarnos de nuestras faltas, si es que realmente queremos solucionar conflictos con otros hermanos o con personas en general. También debemos emplear las Escrituras con cuidado, para edificar, no para atacar. Es curioso que muchas veces no tenemos la disciplina de escudriñar las Escrituras frecuentemente. Y no sabemos que es en ella donde tenemos vida. Pero se nos hace muy fácil encontrar justo un versículo que nos excusa de nuestro pecado. Y entonces es cuando vemos, por ejemplo, la esposa que su esposo es incrédulo y llega borracho a la casa
y los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Pero se olvida que en ese mismo versículo también dice que las chismosas tampoco. Y no tiene problema en andar chismoseando con la una y con la otra. Y con andar hablando mal del esposo sin buscar realmente restaurar su corazón. Sin recordar que con una actitud piadosa la esposa santifica al esposo. Y no estoy excusando aquí a aquel que haga su pecado libremente. Sino que precisamente por yo no ver la viga en mi ojo, me pongo a ver las minucias en el otro y no veo que yo también soy pecador y que merezco el castigo eterno y que solamente en Cristo tenemos redención. Si vamos a utilizar la palabra de Dios fue dada para edificarnos, no para destruirnos. Para crecer en santidad, no para crecer en legalismo. Porque es que no es a través de cumplir reglas que yo soy salvo. Ninguno aquí nació siendo hijo de Dios. Dios no tiene hijos naturales en medio de su iglesia. El único hijo legítimo de Dios, naturalmente hablando, es Cristo, el unigénito del Padre. Pero somos hijos adoptados a través de la obra que Cristo hizo. Y si nosotros éramos pecadores, merecedores del infierno, yo debo reconocer eso cuando estoy en conflicto con alguna otra persona, siendo creyente o no siendo creyente. Debo entender que si el Señor me ha permitido crecer en santidad, tal vez mejorar en algunas cosas, no es porque yo inherentemente sea mejor que la otra persona. Es porque Dios ha detenido mi maldad, porque yo podría ser peor que el otro que me está ofendiendo. Yo podría ser peor que aquel que usted se imagine, peor que Hitler. Podría llegar a ser así, pero la gracia del Señor nos detiene de nuestra maldad. En el poder del Santo Espíritu nos constriñe con nuestro pecado. Y si queremos agradar a Dios, nos arrepentimos y buscamos glorificarle. Si vamos a usar las Escrituras, que sean para edificar, no para atacar. Y entonces, ¿qué pasa, mis hermanos, si yo me acerco a la persona con la cual yo tengo conflicto y la persona no admite su culpa? O le pido perdón y no admite perdonarme. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Qué pasa si al acercarme uno a uno no es suficiente? Aún cumpliendo toda esta serie de pasos. El Señor, a través de su palabra, nos permite escalar los casos. Si uno a uno no es suficiente, en Mateo 18 se nos presenta el esquema a través del cual se aplica la disciplina en la iglesia. Y es, primero, acercarnos al hermano. ¿Por qué? Por lo que hablamos ahorita. Muchas veces pasa que una persona tal vez nos tuerce los ojos, no nos habla, y uno, bueno, yo creí no haber hecho nada, pero voy a preguntar para ver qué pasó. Esa sería la actitud correcta, ¿cierto? Porque a veces simplemente nos ponemos a murmurar, mira, fulanito aquel, se cree no sé qué, se cree santo, y eso que es cristiano, y me tuerzo los ojos, y no me habla, pero no me he acercado a él a preguntarle qué pasó. Hay tanta responsabilidad en el agraviado como en el que agravia. Porque la palabra dice, si alguien tiene algo contra ti, ve y acércate a tu hermano y ponte a paz, y entonces presenta tus ofrendas en el templo. Es decir, que la ofrenda al Señor no es agradable mientras tanto nosotros no estemos en paz con nuestros hermanos. Entonces lo van a coger de excusa ahora, voy a estar en discusión con mi hermano para no ofrendar nunca. No. Porque el llamado del Señor es a estar en paz. Primero para con los hombres y con Dios. Entonces, si alguien tiene algo contra mí, me acerco y pregunto, ya si la otra persona no quiere decir, está en su conciencia. Pero yo he cumplido con lo que el Señor me manda. Y si yo tengo algo contra alguien, Mateo 18 dice, acércate a la persona y habla con ella. Entonces, ambos tienen la responsabilidad. La palabra nos deja claras indicaciones a cada uno de qué debemos hacer. Si aún eso no es suficiente, entonces dice, preséntate con 2 o 3 testigos, que en boca de 2 o 3 conste toda palabra. Entonces tal vez yo no estoy viendo lo que 2 o 3 más puedan ver. Y esos 2 o 3 puedan orientar para que se encuentre una solución al conflicto. Y si aún así esto no es suficiente, en medio de hermanos, el paso final es, díselo a la iglesia. Y que la iglesia en un consenso general pueda dirimir el caso. Si hay un pecado
flagrante que la persona no está admitiendo, aún delante de la iglesia, ahí es donde se llega al punto de la excomunión. Aquel que era considerado miembro, que la iglesia estaba testificando que era creyente, ya no puede seguir diciéndolo más. Porque al ser confrontado con su pecado a la luz de la palabra, no lo ha aceptado. Entonces, ¿dónde está el poder del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo dar fe de que alguien, al ser señalado de su pecado, a la luz de las Escrituras, no se arrepiente? ¿Cómo puedo decir que es un verdadero creyente? ¿Dónde está el fruto que yo pueda ver que realmente es un verdadero creyente? Entonces, como no es posible, se llega al punto de la excomunión, lo que no significa la prohibición a venir a congregarse. Porque la iglesia no está dada para los salvos. La iglesia está dada para llegar a los perdidos. Santificación de los salvos, de los santos, sí. Pero primeramente, como hablamos, el sermón nos recordó Adrián, vayan y hagan discípulos. Es llegar a aquellos que aún no han conocido al Señor. Entonces, si yo estoy diciendo que mi hermano no es mi hermano, no necesita seguir congregándose. No necesita seguir siendo expuesto al Evangelio, a la palabra del Señor. Ahora, depende de las circunstancias, tal vez no es la misma iglesia local, como sucede muchas veces cuando un pastor cae. Tal vez el mejor lugar para ser restaurado no sea la misma iglesia donde esa persona cayó. Tal vez sea en otra, como sucedió con Steven Lawson recientemente. ¿Cierto? El Señor ha tenido misericordia y ha permitido que él se arrepienta y que esté siendo pastoreado en otra iglesia distinta donde él pastoreaba. Y eso es bueno. Porque finalmente, mis hermanos, no somos mejores que los pecadores, porque nosotros también somos pecadores. Solamente que somos pecadores redimidos por la sangre del Señor. Y aquellos que aún no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador, necesitan llegar ante los pies del Señor para poder encontrar gracia. Y en la gracia del Señor poder vivir para la gloria de Dios. Nunca se nos debe olvidar esto. Pero todo esto, mis hermanos, no son simplemente pasos mecánicos, sino un proceso relacional que busca la restauración en cada etapa. Si llegando personalmente con la persona no alcanzo a llegar al punto de la restauración, a la confesión del pecado y a poder ponernos a paz, entonces que vayan 2 y 3 para acompañar en el proceso, buscando también eso, la restauración. Si con 2 y 3 no es suficiente, vayan a la iglesia con el mismo propósito, buscando la restauración. No estamos buscando señalar quién es el culpable, quién es el vencedor, quién es el ganador o quién es el perdedor. Porque finalmente esto no es un juego. No es un juego en el cual yo apuesto para ganar o perder. Porque nuevamente siempre perdemos mientras el conflicto no esté resuelto. Entonces el propósito realmente es la restauración. E incluso en matemática hay un método que se llama el método Polia para resolución de problemas matemáticos. Y el método dice que debemos conocer el problema para poder atacarlo correctamente. Eso implica qué necesito conocer, a dónde quiero llegar. Si yo no soy consciente primero de que hay un problema, no voy a trabajar en nada, naturalmente. Entonces, reconocer el problema. Después debemos pensar una estrategia de solución. Es decir, ¿cómo puedo llegar de la información que me dan a la solución que estoy buscando? Pero yo hago una pregunta. ¿Basta con conocer que hay un problema y que sé cómo se podría resolver si no lo hago? ¿Bastaría con conocer la solución si yo no la pongo en práctica? ¿Soluciona eso algo? Eso es como pensar que yo tengo hambre, quiero comerme una hamburguesa, conozco la receta y no me pongo a hacerla. ¿Soluciona eso el hambre? ¿Llegamos a tener la hamburguesa? Definitivamente no. No basta con saber qué necesito hacer, hay que ponerla en práctica. Y hay que ponerla en práctica a la luz de la palabra con un propósito únicamente. Dar la gloria a Dios a través de la restauración. Entonces, el último paso de este proceso es, vaya, reconcíliese. El objetivo final del proceso es la reconciliación completa. Esto incluye el perdón genuino, no simplemente palabras vacías. Los que somos padres aquí, y de más de uno, de pronto hemos visto casos, ¿no?, entre nuestros hijos que se pelean, que el uno quiere un juguete, que esto, que lo otro. Y le dice, bueno, pídanse perdón. Perdón. ¿Cierto? Así como quien no quiere decir perdón realmente. Y así pasa a veces entre nosotros.
Como para que no digan que yo no soy cristiano. Perdóname, pero no te hablo más. Eso no es un verdadero perdón. El objetivo final es la reconciliación completa, buscando un perdón genuino y la resolución de asuntos materiales pendientes si fuera el caso. Y este perdón bíblico implica no pensar más en el asunto. Es decir, si yo realmente me he puesto a paz con mi hermano, entendimos qué fue lo que pasó, entendemos qué se puede evitar, no debo traer a colación todas las veces el mismo asunto, porque entonces no lo perdoné. No es entonces, mira, mi esposa me hizo tal cosa, pero yo fui tan santo. El Señor me llenó tanto de su poder del Espíritu Santo que me permitió perdonarle tal y tal y tal y tal. Y se lo cuento a todo mundo cada vez que tengo la oportunidad. Entonces realmente, ¿dónde está el perdón? Si el Señor hiciera así con nosotros, si el Señor no fuera cierto que cogió nuestros pecados y los echó al fondo del mar, imagínense, ¿cómo podríamos relacionarnos delante de un Dios 3 veces santo? Recordándonos cada vez, oye, tú antes de conocerme eras adúltero, fuiste homosexual, te drogaste, eras borrachín, mal hablado, tantas otras cosas. Imagínense, ¿cómo nos podemos acercar delante de un Dios que nos ama, recordándonos constantemente esas cosas? Él no lo hace. ¿Saben quién sí lo hace? Satanás. El acusador. Eso significa Satanás, el acusador. Quien viene con tus pecados y te confronta para decirte que tú no mereces la gracia de Dios. Y en eso no miente, no la merecemos. Pero es que no somos salvos porque lo merezcamos, sino porque Dios derramó de su amor en nosotros por su sola gracia, por su solo deseo. Y Él no nos confronta con nuestro pecado, porque Él sabe que esos pecados fueron clavados en la cruz del Calvario, pagados con la sangre de su Hijo Jesucristo. De la forma que el Señor trata con nosotros, nosotros deberíamos tratar para con nuestros hermanos, e incluso con nosotros mismos. A veces el conflicto es con nosotros mismos. A veces nos recordamos constantemente que no merecemos de la gracia del Señor, que estuviéramos mejor lejos de la iglesia porque somos hipócritas, porque decimos una cosa y no vivimos eso que estamos diciendo. Pero si el Señor no te señala por tu pecado, tú no deberías señalarte tampoco si ya has confiado en Cristo Jesús. Deberías tratar con tu pecado, batallar con Él, pero no pensar que estás lejos del Señor por causa de Él. Porque en el Señor hay misericordia si nos arrepentimos. Esto no es excusa para pecar, mis hermanos. Es entender que la gracia de Dios no depende de nuestras obras. Si yo no hice nada para merecer la gracia del Señor, yo no puedo hacer nada para retenerla. Y tampoco puedo hacer nada para perderla. Si realmente he confiado en Cristo Jesús. Y esto me lleva a santificarme, a realmente batallar con mi pecado. No simplemente quedarme llorando. Ay, Señor, yo otra vez pequé de tal forma. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Llega al Señor, pídele perdón. Pide auxilio del Espíritu Santo para que tengas la fuerza para poder batallar legítimamente con tu pecado. El Señor no nos llama al remordimiento, nos llama al arrepentimiento, que es distinto. Entonces, si realmente hemos perdonado bíblicamente, no deberíamos pensar constantemente en el mismo asunto. Debemos aprender lo que hemos aprendido de ahí. Sí, recuerda que tú dijiste que por esto ibas a hacer tal cosa. Es decir, las cosas que voy a hacer distinto para poder no pecar de la misma manera. Eso es válido. Pero no, recuerda que tú hiciste tal cosa y yo te perdoné. Y ya va una, y ya van dos, y ya van tres. Y el Señor dice 70 veces 7, te quedan 487. Eso es falso. Eso es falso, porque si yo perdoné, la cuenta se reinicia. Yo no llevo cuenta de cuántas veces he perdonado un pecado, así como el Señor no lleva cuenta de nosotros. El perdón bíblico es no mencionarlo ni usarlo contra la persona.
Si he perdonado, es como si eso no hubiera pasado. Obviamente, esto no es como Hombre de Negro, ¿no? El flash y ya, se borra ese pedazo de la vida. Sabemos que está ahí. Pero si realmente hemos perdonado y no hay cicatriz de amargura en mi corazón, yo no tengo por qué andar mencionando eso constantemente. Tal vez, y la palabra lo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Tal vez si yo constantemente lo estoy trayendo en mis labios, es porque todavía está ahí en mi corazón sin perdón. No hablarle a otros sobre ellos. Y no debería permitir que esto afecte la relación con nuestros hermanos, con nuestro prójimo. Nuevamente, es como si fuera un nuevo comienzo. A la luz del aprendizaje, sí, pero un nuevo comienzo. Sin embargo, el perdón no elimina la necesidad de encontrar soluciones justas a los problemas materiales. Pablo advierte contra demandar a otros creyentes. Y él dice, es precisamente ahí donde yo hablaba de que el resolver conflictos bíblicamente es un testimonio al mundo incrédulo. Porque ¿cómo es posible que entre dos hermanos no se puedan poner a paz, que era lo que estaba sucediendo en el Corintios, y tuvieron que ir a un juez? Imagínense, un juez no creyente que se enterara de cosas que habían pasado en medio de la iglesia. Entonces él dice, no hay sabios entre ustedes que puedan dirimir esos asuntos. Entonces, en vez de evangelizar, estamos mostrando el pecado al mundo. En vez de mostrar a Cristo, estamos mostrando nuestra naturaleza caída al mundo. Es eso lo que el Señor nos manda a hacer. No es que vamos a vivir hipócritamente. Si yo soy pecador, obviamente yo vivo como soy y soy la misma persona aquí, en mi trabajo, en mi casa. Así debería ser. No es que yo reflejo una cosa aquí y por fuera soy algo distinto. No. Pero si los conflictos entre hermanos se pueden resolver en medio de la iglesia, ese es el entorno en el cual debería darse. Anima a buscar ayuda dentro de la comunidad de la fe para resolver disputas. Este proceso de negociación bíblica incluye prepararse adecuadamente. Nosotros no tenemos toda la verdad. Nosotros no conocemos todos los detalles. Pero hay uno que sí, es el Señor. Y si alguno está falto de sabiduría que dice la palabra, pídala a Dios, quien le dará abundantemente y sin reproche. Entonces, preparémonos adecuadamente, pidamos sabiduría al Señor, consejo en medio de los hermanos. Tal vez yo no estoy viendo las cosas de la forma correcta, tal vez estoy viendo algo que no es, y alguien me pueda hacer caer en cuenta de eso. Identifique intereses subyacentes, no solo posiciones. ¿Cuál es la razón de base para que ese conflicto haya salido? ¿Será que yo estoy siendo orgulloso y requiero demasiada atención? Puede ser. Y entonces la razón de base puede ser un pecado, un ídolo que está en mi corazón. Debo pensar en eso. Desarrolle múltiples opciones creativas y suficientes que aborden el problema. Pensemos en distintas alternativas de solución. Tal vez aquí yo pierdo un poco más, entre comillas, me toca hacer un mayor esfuerzo, en el otro tal vez le toca la contraparte. ¿Cuál es más conveniente? ¿Cuál trae más gloria a Dios? Un mismo problema no se soluciona dos veces de la misma forma. Si no, entonces aquí, los que somos casados, ¿cuántas veces hemos resuelto de la misma manera un problema con nuestros cónyuges de la misma manera? A pesar de que tal vez sea la misma situación. ¿Por qué? Porque somos personas distintas cada vez. Vamos creciendo y madurando cada día y eso afecta también la manera de resolver un conflicto. Evalúe soluciones según los principios bíblicos. El propósito nuevamente no es una mejora del comportamiento simplemente, sino una transformación del corazón. Es traer gloria al Señor. Entonces, busquemos cuál fue nuestro pecado y delante del Señor cómo nos ayuda Él a tratar con ese pecado. Si no, no vamos a llegar realmente a una solución de fondo. Establece acuerdos claros que honren a Dios. Si buscamos glorificar a Dios, aquello que decimos que vamos a hacer debería ser cosas que también glorifiquen al Señor. No a mí, ni a mi esposa, o a mi prójimo, o a mi hermano, o a mi vecino. A Dios primeramente. Tal vez si Dios es glorificado y yo soy humillado, es lo mejor que puede pasar.
porque finalmente no deben hablar de mí, deben hablar del Señor. Exaltar el nombre del Señor. ¿De qué sirve que hablen bien de mí y el nombre del Señor sea vituperado? ¿De qué sirve? Eso no trae gloria a Dios. A diferencia de la negociación secular, que busca maximizar ganancias personales, la negociación bíblica, como dice Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, todo este proceso es claramente un proceso que nos busca pensar que debemos buscar la gloria de Dios y la paz para con todos los hombres en lo que sea posible. Veamos cómo esto se aplica a nuestras vidas. La resolución bíblica de conflictos influye directamente en nuestras relaciones. Cuando aplicamos estos principios, las familias divididas pueden restaurarse. Las iglesias fragmentadas pueden sanarse y tener comunión realmente. Y los testimonios comprometidos pueden recuperar su poder. No por el método, sino porque cada acción requiere de la intervención y del poder que solo proviene del Evangelio. Para aplicar estos principios, comencemos con los conflictos actuales en nuestras vidas. Pensemos, ¿cómo puedo glorificar a Dios en esta situación? Luego examinemos honestamente nuestros corazones. ¿Qué deseos insatisfechos están alimentando la ira o la amargura o la ansiedad? Confiese estos ídolos, primero a Dios, gracias hermano, y luego a quienes ha ofendido. Al acercarse a la otra persona, prepárese espiritualmente. Si es algo que viene del corazón, no se va a trabajar con métodos mundanos. Tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. Ore por sabiduría, humildad y palabras que edifiquen. Determine de antemano glorificar a Dios independientemente de cómo responda la otra persona. Recuerde que la fidelidad no es el resultado que estamos buscando, es nuestra responsabilidad. El ser fieles a la palabra del Señor es algo que nos corresponde a nosotros. Sea que la contraparte responda de la misma manera dando gloria a Dios o no. Nosotros debemos hacer lo que el Señor cada uno nos mandó a hacer. Y si ambos lo hacen, gloria al Señor. Si uno solo lo hace, gloria al Señor. Es lo que el Señor permite. En situaciones particularmente difíciles, no tema buscar ayuda. Cristo estableció la iglesia como una comunidad de reconciliación donde los creyentes maduros pueden mediar y aconsejar. Este proceso no pretende avergonzar, sino restaurar, no exponer, sino sanar. La pacificación bíblica no garantiza resultados perfectos en un mundo caído. No es como que si yo cumplo estos pasos, yo sé que al final voy a llegar a la restauración. Gloria a Dios si así pasa. Pero sucede lo que el Señor quiera que suceda. Algunas personas rechazarán nuestros intentos de reconciliación, pero incluso entonces nuestra fidelidad a estos principios glorifica a Dios, da testimonio del poder del Evangelio y nos transforma a imagen de Cristo, quien se reconcilió con nosotros cuando éramos sus enemigos. Por medio de situaciones conflictivas, el Señor puede mostrarnos nuestro pecado o el pecado de la contraparte. Y si no es creyente, llevarle incluso a arrepentirse, que sería lo máximo. Si a través de un conflicto el Señor permite que un alma sea ganada, gloria al Señor. Y si ya lo es, para santificación de ambos, gloria al Señor. El fin no es declarar un ganador como lo mencioné antes, porque cuando alguien humilla a otro y se siente vencedor, realmente no hay quien haya ganado. El humillado pierde dignidad y el que se cree vencedor se enorgullece. Ambos han perdido. Y esto tiene una matiz aún más acentuada en medio de parejas de esposos, que es muy frecuente. Nuevamente por cuestión de probabilidad, ¿con quién vamos a tener mayor probabilidad de conflicto? ¿Con quien más tiempo pasamos? ¿Con quien más hablamos? Tal vez si usted no tiene conflicto con su esposa porque no habla mucho, ¿cierto? Pero si hablamos, si estamos cerca, es muy probable, somos dos pecadores. Seguimos siendo pecadores, van a haber conflictos. Entonces, si yo discuto con mi esposa y solo pretendo tener la razón siempre, estoy perdiendo contra mi propia carne. No somos conscientes de eso, porque ella y yo somos uno. Dios no me mandó siempre a tener la razón. Dios me mandó a amarla, como Cristo amó a su iglesia. Y eso significa reconocer mis faltas cuando he pecado y hacerle ver las de ella cuando es ella quien ha faltado a la palabra del Señor.
Y cuando nos arrepentimos y nos reconciliamos, ambos ganamos y el Señor es glorificado. Cuando nuestras hijas ven que no somos perfectos, que también pecamos como ellas, pero podemos por la gracia del Señor pedir perdón cuando es necesario, que con el Señor hay suficiente gracia para ayudarnos a enderezar el camino, en eso el Señor es glorificado. Y cumplimos en modelar el Evangelio a nuestra descendencia. Si mi esposa es creyente, debo amarla, además de ser mi esposa, porque es mi hermana. Pero usted dirá, mi cónyuge no es creyente. El Señor nos manda a amar al prójimo. Tu cónyuge también es tu prójimo. Y también otras personas con quienes tengas algún conflicto. Ah, pero es que esa persona parece más mi enemigo. Si usted viera a mi esposa, si viera a mi esposo, eso parecemos, son enemigos. Cristo nos dice en Mateo 5, del 44 al 48. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Nuevamente, un conflicto no es un juego que podemos ganar o perder. Y mucho menos con quienes amamos. La única forma de ganar es arrepentirnos de nuestros pecados y encontrar la paz para con Dios y con los hombres a través del poder de su Santo Espíritu. Gracias al Señor por el pastor Jacobis, que ha venido preparando esta serie para que sea expuesta aquí, por los hermanos que han enseñado. El Señor nos está instruyendo mucho a través de estas clases, mis hermanos. Pero la palabra de Dios que nos transforma, que da vida, no es la palabra que escuchamos, es la palabra que vivimos, es la palabra que ponemos en práctica. El Señor Jesús, cuando habló de la parábola de los dos cimientos, aquel que construía sobre la roca, aquel que construía sobre la arena, dice que ambos escucharon, así como ustedes, así como yo. Ambos escucharon, pero ¿con quién compararé al hombre insensato?, dijo el Señor. Es aquel que oye la palabra y no la pone en práctica. ¿Con quién compararé a aquel hombre sensato que construyó sobre la roca? Lo compararé con aquel que oye la palabra y la practica. Eso es lo que hace la diferencia. Si mi casa está cimentada sobre la arena o sobre la roca, no es por oír la palabra de Dios, es por vivir la palabra de Dios. Eso es lo que hace diferencia en los corazones de los hombres. Y somos expuestos no solamente para adquirir conocimiento, sino para vivir conforme a esas verdades, en el poder del Espíritu Santo. A veces nosotros queremos añadirle a la palabra de Dios, como que la palabra del Señor y los mandamientos no son suficientes. Entonces vamos a rodearlo de ciertos preceptos, de ciertas reglas, de ciertas costumbres para hacerla más efectiva. Porque así que está como medio floja. Vamos a poner un candadito más, como lo que hacían los fariseos. Y esto mismo no es una sorpresa. Eva, en el jardín del Edén, el Señor le mandó a no comer del fruto. Pero ¿qué dijo ella ante la serpiente? No tocarás el fruto. Entonces, no tenía en su mente el mandato del Señor, sino una regla que tal vez ella o Adán crearon en su momento. ¿Para qué? Finalmente no cumplieron ni lo uno ni lo otro. No le añadamos nada a la palabra del Señor si no pretendemos cumplir su palabra. ¿De qué me sirve decir, bueno, además de lo que dice Dios, como eso ya es fácil, vamos a agregarle otras cositas más? Basta con cumplir lo que el Señor dice. Tal vez pensar, bueno, si hay alguien que pelea conmigo, voy a contar hasta 10. Respirar profundo. Tal vez eso sirve para controlar nuestra respuesta ante la persona, pero tal vez en nuestro corazón le estamos diciendo, tonto, muérete. Y al decir eso, el Señor dice que ya somos homicidas en nuestro corazón. Estamos matando al hermano. Estamos añadiendo algo que el Señor no ha pedido y ni siquiera cumplimos lo uno ni cumplimos lo otro. Eva terminó invalidando su propia regla y con ella la de Dios. Tal vez no tocarlo era bueno para evitar la tentación,
Pero el mandato no era no comerlo, no tocarlo. Y como dije, tal vez practicar los 10 segundos antes de responder nos ayuda a mantener la calma, pero estamos pecando en nuestro corazón contra el hermano y contra Dios. No le agregues algo más a la palabra de Dios si no tienes intención de cumplirla. Basta con lo que Dios nos ha mandado y ponerlo en práctica con la ayuda de su Santo Espíritu. Es Dios quien nos ayuda a negarnos a nosotros mismos y a cargar nuestra cruz, a poder ver nuestra viga en el ojo para poder ayudar con la astilla que tiene el hermano, a poder modelar a Cristo si me ha ayudado con mi pecado, tal vez incluso más grave, a decirle a ti también te puede ayudar con el tuyo, a reconocer en el otro a alguien mayor para darle la dignidad de alguien que ha sido creado a la imagen y semejanza del Altísimo. El mayor conflicto, amigo o amiga que estás aquí, si todavía no has confiado en el Señor, el mayor conflicto que nosotros tenemos como seres humanos no es con mi esposo, con mi esposa, con mi hermano, con mi hermana, con mi amigo, con mi vecino o con mi hijo. El mayor conflicto con el que nacemos los seres humanos es con Dios. Nacemos separados de Dios y Dios mandó a Jesucristo para reconciliarnos con Él, aun cuando éramos sus enemigos. Si Dios encontró una solución al mayor conflicto que podíamos tener y del cual nosotros no podíamos resolver por nuestras fuerzas, Dios no es poderoso para resolver cualquier otro conflicto entre nosotros. Pero necesitamos del poder del Evangelio. Nada va a cambiar si Dios no está en medio de él. Nada. Si no has confiado en el Señor, llega a Cristo, en el cual encontramos reconciliación para con Dios. Y si ya has confiado en Él, llega al Señor también para que sea santificado. Y en medio de la resolución de los conflictos, su nombre sea glorificado. Dice Romanos 12, 17 y 18 para terminar. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén a paz para con todos los hombres. Esto es algo imposible para nosotros, pero lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y no olvidemos que cada vez que recordamos la oración modelo del Señor, estamos dando la autoridad al Señor nuevamente, que Él toda la tiene, para que perdone nuestras faltas en la medida que yo perdono a la de mis ofensores. Perdona nuestras ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Entonces, si yo no soy capaz de perdonar una ofensa, no puedo pretender que Dios perdone la mía. Porque de la gracia que hemos recibido, de esa gracia debemos dar. Y es algo que no es natural a nosotros. Es algo que solamente puede hacer el Espíritu de Dios. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias.